El día de hoy quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué proyecto tienes para tu vida? Todos tal vez en nuestra vida hemos planeado, ¿cierto? Hemos planeado nuestro futuro, nuestro hogar, hemos planeado proyecto de familia, proyecto de realizarnos de manera profesional, ¿cierto? Todos esos son proyectos que hacen parte de nuestra vida. Pero les pregunto, ¿el Señor hace parte de ese proyecto? ¿Tienes al Señor en ese proyecto que realizas en tu vida? ¿O cómo está tu proyecto con Dios? ¿Cómo está tu encuentro con Él? Entonces, es importante saber lo que el Señor quiere de nosotros y lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué quiere o qué espera el Señor de nosotros? La palabra es clara y nos dice, y el día de hoy la enseñanza se centra en el capítulo y en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. En la NBI dice la palabra del Señor: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y qué es lo que espera de ti el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que practiquemos la justicia, ¿cierto? Que amemos la misericordia y practiquemos ¿qué? La humildad, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros: justicia, misericordia y humildad. Entonces, ¿eso hace parte de nuestra vida o no? Esa es la gran pregunta. ¿Está dentro de nosotros? ¿Conocemos lo que significa para el Señor estas tres virtudes? Entonces, quiero que ustedes me acompañen a hacer un ejercicio, y lo que nos ven a través de las redes sociales, tengo tres preguntas para que al final de la enseñanza, a lo que termine lo que Dios nos haya hablado, tengamos la capacidad de poder resolver. Y qué importante sería de que ustedes estas preguntas se las hicieran de forma personal. Primera pregunta: ¿cómo puede una persona de mentalidad justa mostrar misericordia? ¿Cómo puede una persona de mentalidad justa vivir en humildad? ¿O cómo puede una persona misericordiosa velar por el cumplimiento de la justicia? La respuesta viene de apoyarnos plenamente en la sabiduría de Dios. Solo en Él encontramos respuesta. Entonces, es la palabra la que nos enseña con ejemplos claros y precisos y perfectos cómo seguir estos tres rasgos, estas tres virtudes. La justicia, la misericordia y la humildad están profundamente conectadas entre sí y representan los principios fundamentales de la vida, de nuestra vida en caminar en Cristo. Entonces, nosotros lo vemos a través de la obra y de la palabra de Jesús. Pero, sin embargo, parecen ser muy difíciles de encontrar el día de hoy, ¿cierto? Parece ser que el mundo se ha dedicado tal vez a otro tipo de situaciones. Vemos que las personas cada vez son menos apáticas con los demás, ¿cierto? Vemos que la paciencia ya no hace parte de nuestra virtud. Por cualquier cosa nos molestamos, ¿cierto? Nos estamos enfriando en la parte espiritual. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que nos alejan y no nos permite centrarnos en lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, es importante saber que no importa lo que nos esté rodeando, este tipo de situaciones que se nos presentan, que vemos a lo largo, que son infinitas, son muchas, esas situaciones nos deben enseñar a que eso no se debe quedar solo en nuestro pensamiento, si nosotros debemos estar decididos a dar el siguiente paso, que es actuar, ¿cierto? No quedarnos en simplemente palabras o hechos. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos la capacidad de ser ¿qué? Personas justas, de ser personas misericordiosas y de ser personas que caminemos en humildad. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero, ¿qué espera el Señor de nosotros? El Señor lo que espera es que ni usted ni yo, como hijos de Dios, pensamos que pasamos una vida completa a lo largo de Él y al final de nuestra vida darnos cuenta que tal vez no fuimos lo suficiente para Él, ¿cierto? Darnos cuenta de que tal vez hemos desperdiciado nuestra vida. El Señor no espera eso de nosotros. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que nosotros permanezcamos fieles a su palabra, ¿sí? Fieles a su servicio, que aunque llegue la prueba, que aunque llegue la dificultad, que aunque llegue eso que tal vez
nos frustre, nos tenga cargados, aunque el camino se ponga difícil, nuestra fidelidad siempre permanezca con Dios. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, hermanos. Entonces, el libro del profeta Miqueas nos muestra de que y nos enseña lo que Dios quiere compartir con nosotros, lo que nos quiere hacer entender. Entonces, este es un versículo que resume nuestro caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque, miren familia, este versículo es tan influyente que se encuentra plasmado en el edificio, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, este hecho nos demuestra de cuán importante es la palabra de Dios. Este versículo nos demuestra la importancia de que los fundadores vieron en la palabra de Dios y lo importante y fundamental que es para nosotros como sociedad. Amén. Entonces, para nosotros poder comprender más allá de lo que nos habla el libro del profeta Miqueas, el profeta Miqueas, quien escribió y confrontó al pueblo pecador de Dios. ¿Por qué? Porque practicaban la religiosidad simplemente por fuera, de apariencia, y por dentro estaban ¿qué? Podridos. Por dentro no practicaban lo que el Señor mandaba, eran unos corruptos. Eso es lo que nos quiere mostrar el libro de Miqueas y la palabra del Señor hoy. Miqueas describe al pueblo de Dios como un pueblo idólatra, un pueblo indolente, un pueblo que robaba la propiedad, las herencias a los pobres, un pueblo que era mentiroso, violento, un pueblo que solo buscaba los intereses personales y los beneficios personales. Y a causa de esto el Señor traería la destrucción sobre las ciudades de Samaria y de Jerusalén. Entonces, pero eso no es lo más cruel, hermanos, porque si ustedes pueden ver dos versículos anteriores, si nos vamos a los versículos 6 y 7 en el mismo capítulo, vemos cómo el pueblo confronta a Dios con una serie de preguntas, ¿cierto? Como midiéndose a la altura del Señor. Estaban tan en pecado y en tan desobediencia que no les importaba nada. Miqueas capítulo 6 versículos 6 y 7 de la NBI. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Entonces, ¿qué nos está mostrando hoy el pueblo de Dios? Que no les importaba absolutamente nada fallarle al Señor, ¿cierto? Ellos estaban como con la intención de que está bien, sé que soy pecador, sé que le fallo al Señor, pero ¿cuánto cuesta limpiarme de esos pecados? Nada alejado de la realidad de hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que con ofrecer simplemente sacrificios hoy en día al Señor, el Señor ya está para nosotros, cuando no es así. Nosotros debemos tener la certeza y la claridad de que debemos caminar en obediencia. Y lo que practicaba precisamente el pueblo Israel, el pueblo pecador israelita, era lo que se conoce como una religión vacía. ¿Vacía por qué? Porque querían comprar el perdón, querían comprar una conciencia limpia del Señor. Y nosotros debemos saber y tener claridad de que el Señor no es una religión de transacciones, que es una religión de transacciones donde yo te doy esto, pero tú me das respuesta, ¿cierto? Entonces el Señor no se mueve así en nosotros. Entonces lo que nosotros debemos hacer y tener claridad es que el Señor no va a responder a nuestras súplicas si van con una doble intención. Nosotros debemos tener cuidado en ese tipo de situaciones, hermanos, porque y si el Señor no responde a nuestras súplicas, vamos a seguir cayendo en pecado y fallándole al Señor continuamente. Eso es lo que no quiere el Señor. Entonces, lo que nos quiere mostrar el Señor es que Él no se agrada con simples sacrificios de apariencia. Al Señor no le importa eso. Tú puedes venir al ayuno, no fallar al culto, siempre estar presente en tus grupos bíblicos. Pero si nosotros hacemos eso con una doble intención, el Señor no va a mirar eso de nosotros. El Señor lo que mira de nosotros es nuestra fidelidad. Y eso es lo que siempre debe permanecer en nosotros. El Señor lo que busca son corazones que lo amen y que valoren como Él nos valora a nosotros. Que seamos piadosos en la manera correcta. Amén. Y es precisamente lo que este versículo 8 nos enseña. Entonces, lo que el Señor nos quiere mostrar es que no practiquemos una religión muerta, no, sino que al contrario, tomando la palabra de Dios, tomando estas tres virtudes, que aunque ellas no nos van a asegurar la salvación, pero si la aplicamos a nuestra vida, si la sabemos y si la tomamos como un reflejo,
Es como debe ser la vida de alguien que realmente quiere agradar al Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa hacer la justicia? Primer punto de lo que nos habla el versículo. Hacer la justicia, nos vamos a la palabra en Amós, capítulo 5, versículos 10 y 24 de la PDT. Dice la palabra de Dios: ustedes odian al que delante de todos desenmascara la injusticia, detestan al que habla con la verdad. Pero ahí nos responde el Señor. Versículo 24: mejor hagan que la justicia fluya como el agua y que sean solidarios de continuo como una fuente inagotable. Así debe ser nuestra justicia, que fluya como el agua, que nunca tenga descanso, que nunca pare. A eso es lo que nos invita el Señor. Entonces, si usted el día de hoy es una persona justa con su hermano, usted es justo en su trabajo, usted es justo en su hogar, de esa misma manera el Señor nos pide que seamos justos todos los días de nuestra vida. No que por cualquier situación que se nos presente en nuestra vida, entonces nos levantemos de diferente forma, ¿cierto? Con ganas de ya no colaborarle al hermano, de crear discusiones en la familia. No, por eso nos toma como ejemplo el agua. Nuestra justicia debe fluir como el agua, siempre permanente y nunca tener un fin. Amén. Entonces, el hacer justicia significa conocer y buscar la rectitud del Señor, porque la rectitud del Señor la encontramos en nuestras propias vidas. El ejemplo más claro, lo que encontramos en la historia, ¿cierto? La desobediencia del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos permitir en nuestra vida. Y es importante que sepamos que nosotros debemos hacer justicia como el Señor nos enseñó. ¿Y cómo pues? Enfocándonos en los pobres, en los oprimidos, ¿cierto? En los quebrantados de corazón. Y dejando a un lado nuestro privilegio. Eso es muy importante. Dejando a lado nuestro privilegio para servir al Señor. Entonces, y no quedar en solo pensamiento, sino en la acción, sino en el hecho, sino en trabajar para ello. Nuestro Dios, que es un Dios de justicia, que es un Dios justo, y Él conoce cada concepto de lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? A lo largo de la historia nos ha mostrado por los siglos, y el Salmo 89:14 es precisamente una oración a Dios reconociendo su justicia. Salmo 89:14 de la Reina Valera 1960. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de ti. Amén. ¿Qué nos muestra el Señor aquí? De que el Señor tarde o temprano va a responder a nuestro llamado, ¿cierto? No nos va a quitar de más. Lo que tú estás pidiendo hoy, el Señor te lo va a dar con total seguridad. Amén. Entonces, no se afanen. No refuten lo que el Señor les dice el día de hoy. Sepamos esperar en Él. Tengamos paciencia, que Él se encargará de todas nuestras situaciones. Y ahora, ¿cómo practicamos la justicia? Precisamente como nos dice la palabra, ¿no? Es sencillamente hacer lo que es justo. ¿Y qué es hacer lo justo? Es no oprimir al pobre, ¿cierto? ¿Qué es hacer lo justo? Es ser una persona imparcial. Es que nosotros como hijos de Dios vivamos una vida íntegra, ¿cierto? Como la palabra del Señor nos enseña, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos enseña el Señor, no favorecer a nadie, no vivir solo para nosotros. Y eso es justamente lo que realizaban los líderes del pueblo de Israel. Y es por eso que el profeta Miqueas los reprende por su falta de justicia. Quiero que me acompañen a Miqueas capítulo 3 versículos 1 y 2 de la PDT. Luego dije: escuchen líderes de Jacob y jefes de la nación de Israel. ¿Acaso no saben lo que es la justicia? Ustedes odian el bien y aman el mal. Le arrancan la piel a la gente y le quitan la carne de sus huesos. Como decía en un principio, entonces, por ser líderes que deberían conocer la palabra, ¿cierto? Estar más enfocados en Dios, absolutamente realizaban lo contrario. Eran corruptibles, no tenían la capacidad de liderar su pueblo, ¿cierto? Entonces, cuando nos dice de que le arrancaban la carne de sus huesos a su gente, los obligaban en dar herencias en sus terrenos, en sus impuestos, oprimían a su mismo pueblo, y era precisamente lo que el Señor le mostraba a través del profeta Miqueas. Esto solo nos demuestra que la injusticia nos ha acompañado a lo largo de la historia. Así como en el tiempo de antes había justicia, la justicia la encontramos hoy en día por todas partes, ¿cierto? Entonces, el Señor precisamente lo que quiere es que nosotros reflejemos su carácter justo, ¿cierto?
El Señor precisamente lo que quiere es que nosotros odiemos todo aquello que el Señor odia, todo aquello que el Señor no lo representa. El Señor lo que quiere es que así como tú eres en el hogar, en su casa, así como tú eres con tus hermanos, así mismo el Señor quiere que te comportes en tu hogar, así mismo quiere el Señor que tú te comportes cuando estés en la intimidad, ¿cierto? Nosotros no podemos venir aquí a hablar de amor, a hablar de respeto, ¿cierto? Hablar de crecimiento espiritual si ese mismo acto no lo hacemos en la casa. Entonces, si en la casa de nosotros no hay respeto por nuestras parejas, por nuestros hijos, por nuestros padres, entonces, ¿qué nos diferencia de lo que estaba haciendo el pueblo desobediente de Israel? Nada, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener la claridad y la seguridad de lo que hacemos y en lo que nos convertimos. Hacer lo bueno, hacer lo justo, significa también ayudar incluso cuando nos cueste ayudar. Ayudar incluso cuando no recibamos nada a cambio. Es duro, es difícil. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está librando su batalla, ¿cierto? Cada uno de nosotros conoce su batalla que está librando con el Señor. Entonces nosotros nos preguntamos y decimos, pero si no me basta, muchas veces no soy capaz con la mía, ¿qué capacidad voy a tener para ayudar a alguien más, ¿cierto? O muchas veces ayudamos a una persona y esa persona pues nos paga de una manera que no es correcta, pero nosotros en nuestro inmenso amor lo volvemos a ayudar y esa persona vuelve y nos falla. Usted está haciendo su obra, el buen acto, ¿cierto? Pero muchas veces ese tipo de situaciones enfrían a la gente. Ese tipo de situaciones llevan a que precisamente nuestro amor por ser justos con las demás personas se quiebre, disminuya. Pero nosotros debemos tener claros que la paga más importante que nosotros recibimos viene directamente de nuestro Dios. Amén. Entonces no se enfoquen en lo que las personas o el mundo les pueda ofrecer. Enfoquémonos directamente en la gratitud y la bendición que viene de parte de Dios. Que así como lo dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. El Señor no se va a quedar con nada de lo que nos toca el día de hoy. Amén. Siempre tengamos eso claro. Entonces quisiera hacerles una pregunta el día de hoy. ¿En cuál área de tu vida crees que está Dios llamándote a practicar la justicia? ¿Dónde crees que te falta ser justo? ¿Te falta ser justo con alguien más? ¿Con tu hermano? ¿Con tu propia familia? ¿Haces parte de una de las cosas que dije anteriormente? ¿Oprimes? ¿No ayudas? ¿Solo te importa a ti mismo? El Señor nos está llamando precisamente a que trabajemos en esos aspectos de nuestra vida, que nos demos cuenta, que hagamos una autoevaluación para saber qué es lo que no nos está edificando. Amén. Entonces eso nosotros lo debemos tener claro, porque la verdadera justicia se hace con amor y con el deseo simplemente de honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Eso es lo que nosotros debemos estar enfocados. La justicia se hace en el nombre del amor y con el fin de sanarnos entre nosotros y nuestro Padre. Ese es el amor, eso es el ser justos. El Señor quiere que nosotros seamos justos, pero no para que nosotros nos coloquemos como superiores a los demás. No, el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que nosotros nos vanagloriemos por encima de las demás personas. El Señor lo que quiere es que seamos justos para que aprendamos a caminar con amor, para que tomemos la verdadera enseñanza de la palabra, y es hacer verdaderamente lo que nos enseña el Evangelio. Amén. Punto número 2. Amar la misericordia. ¿Qué significa amar la misericordia? Si usted leyó atentamente el versículo 8, se puede dar cuenta de que en el versículo el Señor no nos impone, no nos dice practicar la misericordia como un hecho, ¿cierto? Al contrario, ¿qué nos dice? Amar la misericordia. Y el amar la misericordia es una acción que va desde lo profundo ¿de dónde? De nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor nos enseña es que para buscarlo a Él, para caminar junto a Él, debe salir desde el fondo de nuestro corazón el amor hacia el Señor, nuestra fidelidad a Dios, porque nosotros creemos en el Señor, más no por vista, sino por fe, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos mantiene unidos al Señor. Entonces, eso es lo que nos hace amar a nuestras parejas, a nuestros hijos y a nuestros padres, ¿cierto? Ese amor que no se puede comprar ni se puede interponer. Ese mismo amor es lo que el Señor quiere de nosotros, que lo busquemos a Él sin necesidad de buscar nada a cambio, que nazca desde lo más profundo de nuestro ser. Y es lo que estamos haciendo de aquí, ¿cierto? Venimos al Señor, es para glorificarlo, ¿cierto? Para no buscar nada a cambio.
para tener tranquilidad en nuestro Padre. En eso es lo que nosotros buscamos a nuestro Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 de la Reina Valera 1960. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo, por gracia somos salvos. Amén. La riqueza que nosotros encontramos en la tierra no se asemeja a la riqueza de nuestro Dios. La riqueza de nuestro Dios es infinita. La misericordia de nuestro Señor no tiene fin. Lo demostró con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por encima de justicia interpuso ¿qué? Su misericordia, ¿cierto? Esa es la grandeza de nuestro Padre. Y eso es lo que nos quiere enseñar, a que nosotros aprendamos a practicar la misericordia. Nuestro Dios, que siendo un Dios de justicia y de misericordia, todos deberíamos estar agradecidos con nuestro Padre, ¿cierto? Pero lastimosamente sabemos que no es así. Sabemos que estamos atravesando tiempos donde la gente está cada vez más fría de corazón. La gente ya no quiere seguir al Señor. La gente se burla de la palabra de Dios. Entonces no debemos permitir que eso se apodere de nuestras vidas. Nosotros lo que debemos hacer es luchar y refugiarnos siempre en la palabra y en la oración, porque ahí es donde el Señor va a dar respuesta y va a traer sanidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, el Señor sabe lo que es justo. Él elige mostrarnos su misericordia y su gracia, ¿cierto? Pero nos enseña claramente en la palabra, Romanos 3:23 de la NBI, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Había una brecha enorme entre nuestro Padre y nosotros. ¿Quién fue el puente nuevamente para ir a nuestro Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente que nos unió nuevamente a nuestro Padre. Y debemos estar siempre agradecidos y glorificarlos. Ese acto de misericordia fue el acto más grande que el Señor pudo haber hecho por nosotros, porque nos salvó. Éramos hombres pecadores, merecíamos el castigo, ¿cierto? Pero en su infinita misericordia entregó la vida de su Hijo por nosotros. Entonces, ninguno de nosotros merecía la misericordia. Es claro, la gracia o el perdón de un Dios justo, de un Dios misericordioso. Pero en su gran misericordia no fuimos consumidos. Y por su compasión es que el día de hoy el Señor no nos falla de ninguna manera. Amén. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 de la PDT. Dice la palabra del Señor: el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva, inmensa es su fidelidad. Cuando nosotros nos levantamos, tal vez nos agarra tarde para ir al trabajo, ¿cierto? Se nos olvida agradecerle al Señor, se nos olvida orar. El Señor es paciente, espera tal vez que en nuestro largo día nos acordemos de Él. Llega la noche, no fue un buen día en el trabajo, no fue un buen día con los hijos, con la familia. Vamos a nuestra cama, tomamos nuestro celular y nos olvidamos del Señor. Pero el amor del Señor es tan grande por nosotros, y su compasión y su fidelidad, que dice, se renuevan cada mañana. Cada mañana el Señor, así te hayas olvidado hoy de Dios, mañana está con los brazos abiertos esperando que le reconozcas que Él es tu Salvador. Él está esperando que siempre nosotros agradezcamos a Él, así nos hayamos comportado mal. Esa es la gran misericordia y compasión de nuestro Señor con nosotros. La justicia y la misericordia van de la mano, porque nos permite esforzarnos de nosotros para con los demás. Entonces, es mostrar compasión con alguien, incluso cuando esa persona no lo merezca. Porque nosotros somos culpables ante un Señor, ante un Dios. Nuestro Señor es la digna representación de la misericordia. Nuestro Señor nos libró sin necesidad alguna, sin sentimiento de culpabilidad. No había necesidad, ¿cierto? Era un hombre perfecto. ¿Qué necesidad tenía el Señor de sacrificarse por nosotros? Ninguno. Pero así como el Señor nos mostró misericordia, nos enseñó para que a nosotros a su vez mostremos misericordia para con nuestros hermanos, para con los demás. Quiero que me acompañen en Efesios 4:32 de la NBI. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como el Señor los perdonó en Cristo Jesús. Les pregunto, ¿cuál ha sido tu actitud o nuestra actitud hacia personas que nos han causado daño? ¿Cómo hemos actuado? ¿Hemos actuado como el Señor nos muestra en su palabra? ¿Compasivos, perdonarnos unos a otros? ¿O hemos actuado con una naturalidad de venganza, con un deseo de
de hacerle pagar a la persona con lo mismo que no han hecho a nosotros. Eso no debe ser parte de nuestras vidas. Nosotros debemos tomar como ejemplo es la palabra de Dios. Entonces, una historia de dos jugadores en el fútbol inglés hace tiempo, 30, 40 años. Un jugador en su mejor momento recibió una dura infracción que lo alojó en las canchas por varios meses. En su mejor momento, esta persona se recuperó todo este tiempo, se preparó para volver, pero con una única intención, que era devolver de la misma manera en lo que había sido afectado. Se preparó, se encontró el mismo jugador y la herida fue tan fuerte que esa persona se tuvo que retirar del fútbol. Hasta ahí le llegó su carrera. Entonces, miren lo que hace la naturalidad de venganza en nuestras vidas. Eso no hace parte del poder de Dios. Las personas que llegan a realizar ese tipo de situaciones es porque espiritualmente están desligados del Señor. El amor del Señor no está en esas vidas. Entonces nosotros no debemos tener ese tipo de situaciones porque las emociones y nuestros pensamientos quieren decir que es el enemigo el que se encarga de trabajarnos en ellos. Y con esos pensamientos es que el enemigo busca que nos alejemos del propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. Amén. En el Antiguo Testamento y en el libro de Miqueas podemos leer que el pueblo era idólatra, ¿cierto? El pueblo era cada vez más vengativo, más mentiroso, quebrantaba la ley de Dios una y otra vez. Pero ellos sabían que necesitaban de la misericordia de Dios. Por eso, como lo leímos en los versículos 6 y 7, ofrecían sacrificios que el Señor no buscaba. Entonces, la misericordia de Dios, ¿cuál fue? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Librarnos de nuestros pecados. ¿Cuál fue el costo de librarnos de nuestros pecados? El derramar la sangre, ¿cierto? En la cruz. Ese fue el costo de librarnos de nuestros pecados. Entonces, miremos la incoherencia y lo incomprendido de la historia, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, quien no conocía el pecado, quien no conocía la maldad, quien no conocía el odio, dio su vida por ti y por mí, hombres pecadores, para que podamos recibir la gloria y la bendición eterna junto a Él. Entonces nosotros debemos mostrar misericordia. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez que leo la palabra, algo el Señor siempre muestra en mi vida, algo nuevo aprendo. Y es precisamente lo que nos enseña el libro de Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 de la PDT. Dice la palabra del Señor: no hay Dios como tú, que perdona las malas acciones y pasa por alto tu rebeldía del resto de su pueblo. No estará siempre enojado porque le gusta demostrar su fiel amor. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Amén. Cada palabra que el Señor colocó en la Escritura, cada profeta, cada apóstol, por medio del Espíritu Santo, tiene un motivo, tiene una enseñanza. El Señor no deja nada al azar. ¿Por qué toma este ejemplo el Señor? Cuando nosotros vemos cuando algo sucede en el mar, que yace en el fondo del mar, aviones, barcos, llevan siglos ahí, ¿cierto? Porque nuestra capacidad humana no somos capaces de ¿qué? El mar trabaja otra presión. Inclusive hoy en día, con la tecnología, no somos capaces de llegar todavía a tales profundidades. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que nuestros pecados serán olvidados y van a quedar en el fondo del mar. Así que no se preocupen si le han fallado al Señor, no se preocupen si han obrado mal, siempre y cuando reconozcan el poder de Dios, Él promete arrojar nuestros pecados en el fondo del mar. Amén. Para nosotros amar la misericordia del Señor, necesitamos conocer la misericordia de Dios, ¿cierto? Entonces, y saber que el Señor puede ministrar su misericordia a través de nosotros. Entonces, nosotros ministramos la misericordia para nuestros hermanos, es porque el Señor nos enseñó su misericordia. Tercer punto, humildad ante Dios, ser humilde ante nuestro Señor. Si usted se fijó, las dos primeras características de practicar la justicia y amar la misericordia son el reflejo y hacen referencia a cómo nosotros debemos actuar y debemos comportarnos frente a nuestros hermanos, ¿cierto? Pero si usted ve aquí, este tercer punto va dedicado a Dios, practicar nuestra humildad con el Señor. Entonces, trata directamente de nuestra relación con Dios. Entonces les pregunto, ¿cómo podemos nosotros caminar humildemente con el Señor?
Nosotros caminamos con el Señor cuando reconocemos que Él es justo y que solo a través de su misericordia nosotros somos salvos. Amén. Cuando nosotros realmente queremos esto fluye desde nuestras vidas hacia la vida de los demás. Eso no se queda y no hace parte de nosotros. Como ocurre con la justicia, la humildad es una acción. Sin adelantarnos, nosotros debemos caminar con el Señor, pero importante y es sin detenernos. Amén. Entonces, para nosotros caminar en humildad con el Señor, nosotros necesitamos cultivar una relación con el Señor. ¿Y cómo cultivamos esta relación? Escuchando su voz. Su voz la escuchamos a través de su palabra, a través de donde nos congregamos, lo que estamos haciendo aquí, el ayuno. Eso es cultivar nuestra relación con Dios, nuestros grupos bíblicos. Cuando estamos en momentos de adoración donde el Señor nos ministra, donde muchas veces estamos cargados, frustrados, cuando decidimos darle el primer lugar a Dios, cuando decidimos renunciar a lo que nosotros podemos tener, a nuestras cargas, y se las damos al Señor, cuando confiamos plenamente en Él, es solo en ese momento cuando nuestra relación con el Señor se activa, cuando dejamos lo natural y dejamos que el Señor trabaje en lo sobrenatural. Es ahí cuando nosotros estamos cultivando una relación con nuestro Padre. Nosotros lo que necesitamos es odiar y dejar a un lado lo que el Señor odia. Y lo que necesitamos es amar lo que el Señor ama. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La humildad es quizás una de las cosas más difíciles hoy en día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo exalta ¿qué? Al primero, al más inteligente, al que tiene la capacidad siempre de ser el más fuerte. Y por lo tanto la humildad va en contra precisamente de lo que el mundo nos muestra. Y el Señor es un claro ejemplo de cómo ser humilde. Es el claro ejemplo opuesto. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda en Filipenses 2, versículos 7 y 8, de la Reina Valera 1960. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. El Señor renunció a su gloria al estar sentado a la diestra de nuestro Padre, ¿cierto? Recibiendo toda la gloria, tomó la forma de hombre, de siervo, sufrió el flagelo, sufrió la burla, ¿cierto? Sufrió el castigo, pero aún así, en su humildad fue obediente. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor, que para nosotros ser obedientes a la palabra de Dios debemos aprender a caminar en humildad. Si el Señor nos usa, si nosotros somos un intermediarios de la palabra del Señor, no es para que nosotros nos glorifiquemos. Al contrario, es para despojarnos precisamente de nuestros privilegios y prestar un servicio a los demás. Entonces, eso debe ser nuestro enfoque. No nos debemos salir de la palabra del Señor. Y también lo encontramos registrado en Mateo en el capítulo 20, versículos 25 y 26 de la Reina Valera 1960. Aquí Jesús nos enseña que si nosotros queremos ser grandes, debemos hacer lo contrario a lo que el mundo llama ¿qué? Grandeza, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que no debemos buscar es el poder y la gloria personal. No, eso no debe ser parte de nosotros, sino convertirnos en siervos de los demás. Porque el Señor nos enseña que Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, ¿cierto? Esa es la mayor enseñanza que el Señor nos deja. Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar en justicia, en misericordia y humildad, nuestra vida hace eco de lo que dice Miqueas en el capítulo 4, versículo 5 de la PDT. Y aquí quiero donde dice la palabra nosotros, cambien la palabra por yo. Entonces vamos a leer en 1, 2, 3 todos. Aunque todas las naciones obedezcan a sus propios dioses, yo nunca dejaré de obedecer al Señor nuestro Dios. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros permanezcamos en Él. Conclusión. El Señor te dice que no necesitas preocuparte más de lo que Él se preocupa por ti. Entrégale todo al Señor, tus cargas, tus dificultades. Él se va a encargar en todo momento. No sufras por tu situación, o no pienses que porque el Señor nos exige estas cosas, como está en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. No, estas cosas sí son necesarias, porque sumadas mantienen nuestro corazón ¿qué? En equilibrio, ¿cierto? Enfocado y centrado. Y eso nos convierte en verdaderos imitadores de Cristo, quien está lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Amén. Quiero el día de hoy, los que nos ven a través de las redes sociales, si tal vez se ha alejado del Señor,
Si tal vez sientes que no has practicado esto en algún momento de tu vida, quiero que cierres los ojos, quiero que ores conmigo y le digas: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y mi suficiente Salvador, tanto de mi vida y de mi alma, Padre amado. Señor, perdóname por todo, Señor, por mis ofensas, por mis culpas, por mis pensamientos, incluso de obras, Señor. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre, Padre amado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.